En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que has alegrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por los méritos de la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo podamos llegar a gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, pues vamos a empezar ahora el tema 4, que es en torno a la lógica de predicados. Esta segunda parte, ¿no? Hemos visto en el tema anterior la lógica de proposiciones, vamos a ver ahora la lógica de predicados. Recordaros que una proposición es todo aquello de lo cual yo puedo decir que es verdadero o es falso, ¿vale? Y se distingue de la lógica de términos, vamos a ver aquí un poco más adelante. Bien, evidentemente la lógica de proposiciones, que es la que hemos visto en la parte anterior, es solo una parte elemental de una lógica deductiva, pero no es ni agota todas las formas válidas de demostración, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un famoso silogismo que hemos estudiado ya, que es el silogismo en Bárbara, ¿no? Si todo beta es alfa y todo gamma es beta, entonces todo gamma es alfa, ¿no? Si todos los hombres son mortales, si los griegos son mortales, entonces todos los griegos son hombres, ¿no? Es decirlo usando este silogismo en Bárbara. Bien, entonces, en lógica proposicional, si verdaderamente este razonamiento fuera una proposición, seguiría de esta forma, ¿no? Si P y Q, entonces R, ¿no? Si P y Q, entonces R. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es una ley lógica, como sí que sabemos que es el silogismo en Bárbara. ¿Por qué no es una ley lógica? Porque si tenemos los valores, hiciéramos las tablas de verdad para estos valores, P igual a 1, Q igual a 1 y R igual a 0, esta tabla quedaría falsificada, daría error, por lo tanto no estaríamos ante una ley lógica, pero el silogismo en Bárbara sí que es una ley lógica. Entonces, ¿dónde vendría el error para que diera falso en una ocasión? Vendría el error por lo siguiente, por considerar una proposición lo que no es una proposición, sino considerando la fórmula en Bárbara que sea una fórmula de lógica de términos y no lógica de proposiciones, porque alfa, beta y gamma son variables terminales no proposicionales. Por lo tanto, aquí vemos un claro ejemplo de la distinción necesaria. No es lo mismo un término que una proposición. Alfa, beta y gamma son términos, no son proposiciones. Bien, esto nos lleva a adentrarnos en lo que modernamente se le conoce con el término lógica de términos, ¿no? Tendríamos en la lógica como dos grandes campos: la lógica proposicional, que es la que hemos visto en el tema anterior, y la lógica de términos. La lógica de términos, a su vez, se divide en estas categorías que veis aquí, estas tres categorías: lógica de predicados, que es la que vamos a ver ahora; lógica de clases, que son las que veis en el tema segundo, y en el tema siguiente, perdón, y lógica de relaciones. ¿Vale? Estos serían los campos en los que se divide la lógica de términos. Bien, en cuanto a la lógica de predicados, nosotros ya no se consideran, al estudio de argumentación válida, proposiciones simples como cajas negras, ¿no? Cuya el interior no se conocería. En este caso, en la lógica de predicados, sí que es necesario conocer la constitución, ¿no?, de los elementos, es decir, la relación sujeto y predicado tiene que ser esencial para hacer una deducción válida de los distintos silogismos que podemos llevar a cabo, ¿vale? Es un método de inferencia sobre el sujeto y sobre el predicado. Bien, dentro de lo que es la lógica de predicados hay dos componentes que son fundamentales, ¿no? Dentro de esta lógica de predicados, y que no son variables proposicionales y predicados que serían proposicionales, que serían constantes, ¿no? Sino cuáles son estos componentes fundamentales. Recordad, estamos en lógica de términos, no en lógica de proposiciones. Por lo tanto, los elementos fundamentales serían las variables terminales, es decir, que hacen referencia a términos,
y que en todo caso denotan objetos individuales genéricos, ¿no? Algo, alguno, etc. Esas son las variables terminales, ¿no? Que vemos a ver simbolizadas por letras X, Y, Z, W, etc. Junto a las variables terminales van a aparecer las constantes terminales. ¿Qué son las constantes terminales? Pues son nombres de objetos individuales determinados, ¿no? Nombres de objetos individuales determinados, que en el lenguaje natural diríamos que son nombres propios, ¿no? Por ejemplo, como es en el caso de seres vivos o denotaciones de objetos singulares inanimados, ¿no? Aquel coche, esta casa, nombres de objetos individuales terminados. Esas son las constantes terminales y que veis que simbolizamos con las letras A, B, C en minúscula. Y luego tendríamos los predicados o variables predicativas terminales, ¿vale? Que son, pues, vienen en mayúscula, ¿no? La P, la Q, la R, a tantos argumentos, ¿no? Es decir, estas van a ser las propiedades que van a gozar los términos, ¿vale? Bien. ¿Cómo se construye esta lógica de términos? Concretamente es la lógica predicativa. Bien, la construcción fundamental es la relación entre un sujeto y un predicado, lo que llamamos o diríamos en lenguaje formal P de X. ¿Vale? ¿Qué representa X? Un término individual cualquiera. Un término individual cualquiera. Y P es el predicado al cual connota la X. ¿Vale? Por ejemplo, si digo la manzana es amarilla, X es la manzana y P sería el predicado ser amarilla y P de X sería la manzana es amarilla, ¿vale? Entonces Sócrates es un filósofo, la manzana es roja, bien, vemos un sujeto y un predicado en relación, una variable terminal, un término individual con un predicado. La relación de predicación, ¿vale? A la hora de yo estar predicando algo y lo que en lógicas de clases llamaríamos clase de pertenencia, que lo veréis más desarrollado en el siguiente tema, formaliza uno de los significados del verbo ser. Esto es importantísimo, es decir, no podemos reducir el verbo ser a mera cópula. Ese es el fallo de Kant y todo su escuadrón, ¿no? Considerar el verbo ser como una mera unión, una mera cópula entre un sujeto y un predicado. Como nos recuerda Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras. Ser acto, ser potencia, ser verdad, ser falso. Es decir, el ser no es una mera unión, ¿vale? Sino que tiene muchos significados. No podemos reducirle únicamente a uno de ellos. Por lo tanto, en la predicación formaliza uno de los significados del verbo ser, ¿vale? El que se declina en tercera persona, ¿no? Es un, por ejemplo, Sócrates es un filósofo, la manzana es roja, si os dais cuenta, ¿no? Bien, actuaría como una cópula, una unión, ¿no? De hecho se le llama a ese complemento, ¿no? Se llama atributo, ¿no? El verbo ser actúa con un verbo copulativo, una verbo unión, pero es, repito, es una de sus funciones, no es la única, ¿vale? Y entre los dos elementos, sujeto y predicado, el verbo ser desaparecería. Claro, Sócrates filósofo, manzana roja, no es necesario el verbo ser, se podría omitir, porque actúa simplemente como un pegamento, la manera de unir y demás. Bien, este es solo uno de los significados del verbo ser, porque tiene más significados, ¿no? Aquí os pongo, por ejemplo, el de identidad, que vamos a desarrollar un poquito más adelante, etcétera, ¿no? Y en el proceso de formalización, ¿no? Que nos va a ayudar a ver un poquito más claro estos sentidos del verbo ser, nos va a ayudar también la formalización a reducir la amplitud expresiva del lenguaje natural, ¿vale? Como podemos intuir fácilmente por los objetos. Bien. Vamos a detenernos ahora en un aspecto que ha salido ya en alguna otra ocasión en clase, que son los cuantificadores, ¿no? Ver la cuantificación. Esto es, cuando universalizamos o existencializamos nuestra predicación, ¿no? Vamos a verlos y creo que va a ser bastante fácil. Los cuantificadores, que vemos simbolizados por la letra Q mayúscula, ¿vale? Eso es símbolo de cuantificadores. ¿Qué son? Pues evidentemente son operadores que vinculan variables. Si os dais cuenta y recordáis, tuvimos que eliminarlos en la lógica proposicional, porque no podían estar ligadas, porque la verdad no puede estar ligada a un todo, si no se seguían varias antinomías.
En cambio, en la lógica de predicados sí hay operadores, hay cuantificadores, que lo que hacen es vincular variables. Pues digo, ejemplo, si digo todos los hombres son mortales, estoy vinculando los hombres con el predicado ser mortal. Y no hay ningún predicado hombre, no hay ningún término hombre que no esté libre de eso, porque estoy diciendo todos los hombres. Está en cierta manera vinculado a la variable, por lo tanto no es totalmente libre. Entonces, estos los cuantificadores, que son operadores que vinculan variables. ¿Y qué hacen? Pues vincular todas las ocurrencias de una misma variable terminar, a un cierto predicado. ¿Cuáles y cuántos son los cuantificadores? Pues son dos: el cuantificador universal y el cuantificador existencial. El cuantificador universal veis que se representa como una A hacia abajo y se lee para todo, ¿vale? O todos, ¿no? Por ejemplo, para todo x, p de x, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Si fuera todos los hombres son mortales. Para todo x que fuera mortal, entonces p de x que sería ser mortal, ¿vale? Y tenemos también el predicado existencial, ¿no? Con esta letra de la E mayúscula al revés, y que se lee por existe al menos uno, o existe al menos un, ¿vale? Entonces, existe al menos un x tal que p de x, ¿vale? Bien. Cuando hablemos de cuantificadores, al inicio, evidentemente, luego habrá que ver cada proposición concreta, pero bueno, vamos a hablar de manera general y lo vamos a hacer con este símbolo que os hemos dicho, Q mayúscula. Todos los cuantificadores tienen un campo de acción, ¿no? Que es donde van a llevar a cabo su función y que vamos a ver realizado a través de pues, los signos auxiliares que pueden ser paréntesis, corchetes, etc. Bien, vamos a detenernos ahora brevemente a algo que hemos apuntado, que es esa lucha entre las variables vinculadas y las variables libres. ¿Os acordáis que en lógica de proposiciones tuvimos que cambiar, ¿no? Bien, una variable se denomina vinculada, y aparece en los principios de matemática, denominada también aparente, no vinculada, si está sometida a este campo. Esto es, si está ligada por un cuantificador. Toda variable, por lo tanto, x, y, z, que tenga delante un cuantificador se denomina variable vinculada. En cambio, una variable libre, que llamamos real en los principios de matemática, si no está vinculada por un cuantificador, es decir, esta variable ¿tiene un cuantificador? No, pues es una variable libre. Por ejemplo, en esta fórmula que veis aquí compleja, ¿no? Vemos que la x no es una variable libre, es una variable vinculada. ¿Por qué? Porque tiene un cuantificador universal delante. No tanto no va a ser libre la x en ningún momento. La y, que la veis que aparece aquí, tampoco es libre. ¿Por qué? Porque tiene un cuantificador. Pero en cambio la z lo único que tiene es un predicado, pero no tiene un cuantificador. Por lo tanto, será una variable que podremos decir libre. Vamos a verlo más detenidamente. Como os he dicho, está vinculada por un cuantificador universal, la otra también, y la z está libre. Bien. En este sentido, en el ejemplo anterior, era fundamental el papel de los paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo los paréntesis es delimitarnos el ámbito de acción, es decir, a quién cae la acción del cuantificador, ¿no? Delimitan su campo de aplicación. De esta manera podríamos decir que una fórmula es abierta si tenemos variables libres y cerrada si todas las variables que están en ellas están vinculadas. Y si hay parte de una y parte de otra, pues serán abiertas, ¿vale? Toda fórmula de manera general del primer orden, acordaos de que veíamos de los tipos, etcétera, para salir de la antinomía del mentiroso, todos los órdenes, ¿vale? Una fórmula general del primer orden se puede cerrar si se cuantifican todas las variables terminales. Esto es lo que solemos hacer, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, ¿no? Se hace un experimento, se repite varias veces, vemos que funciona y lo universalizamos. ¿Hemos tenido la necesidad de que todos los elementos, todos se sometan a esa prueba? Pues no, pero tenemos una cantidad suficiente que nos permite inducir y universalizar y llevar a cabo la universalización de ese concepto. Nosotros enunciamos la ley de la gravedad, ¿no? Todo cuerpo que tiene una masa es atraído por otro cuerpo de masa mayor, generando entre ellos un campo. Tal. Bien, pues en ese caso de la acción gravitacional, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros hacemos el experimento, ¿no? La ley de gravedad, cojo una cosa, la tiro y cae. Cojo otra cosa, la tiro y cae. Ya, pues sí, veo que hay una atracción,
pero no tiramos todas las cosas ni comprobamos que todas caen al mismo campo. Pues no, sino simplemente hay un criterio suficiente que nos hace universalizar y ver que eso es válido para todo. Entonces, es fácil que una fórmula de primer orden se pueda cerrar al cuantificar las variables terminales. Ahora bien, si alfa es una fórmula solo con variables libres, es decir, que no tiene ningún cuantificador, ¿qué es lo que ocurre? Pues se la va a llamar clausura universal de alfa, simbolizada de esta manera, para todo corchete alfa se cerra corchete, a la cuantificación universal de todas las variables libres terminales de alfa. Es decir, ¿qué es la clausura universal de alfa? Cuando englobamos a todos los variables, todos los valores que puede tener esa variable. Y clausura existencial lo mismo, pero cuantificador existencial, ¿vale? De estas variables. ¿Vale? Entonces, clausura universal, clausura existencial. Si nosotros lo que queremos hacer es vincular todos los posibles valores, todas lo que se llaman las ocurrencias de X en la fórmula precedente, en la anterior, ¿qué es lo que podríamos haber hecho? Recordar que esta era la fórmula anterior, ¿no? La tenemos aquí. Para todo X, si P de X, entonces G de X y existe un Y, tal que R, X, Y o G de Z. ¿Vale? Bien. Si nosotros, en base a esa fórmula, lo que quisiéramos es vincular todos los posibles valores, todas las posibles concurrencias de X, podríamos haberlo escrito de esta manera, ¿no? Poniendo, pues remarcando, ¿no? El cuantificador universal. Para todo elemento X tal que si P de X entonces G de X, y para todo elemento X tal que existe un Y de R tal que X R Y, entonces, o G de Z. ¿No? ¿Qué es lo que varía? ¿Veis este cuantificador? Es verdad que la fórmula anterior, si os dais cuenta, no aparecía, porque se supone que está aquí. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Resaltarlo más todavía. ¿Cómo podríamos haberlo hecho? Pues cambiando aquí el orden, en vez de que aparezca aquí, no pasa nada. O también, ¿cómo lo podríamos haber hecho? Pues como si sacáramos el mínimo como múltiplo, es decir, lo ponemos aquí, afuera del corchete, y metemos dentro del corchete todo lo que afecta a la X, ¿vale? Se podría escribir de estas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando sin querer estos ejemplos? Pues distintas propiedades que tienen los cuantificadores, ¿no? Y también nos hacen caer en la cuenta de que su posición no es indiferente. La posición que pueda tener uno de ellos dentro de una función no es indiferente. De hecho, lo vemos en el caso C, ¿no? Que es este que hay aquí, muestra con relación a la variable X, ¿vale? Que hay un modo ordenado y económico de escribir las fórmulas, que es el de anticipar los cuantificadores al inicio de la fórmula, lo que hemos dicho, ¿no? Sacarle fuera al mínimo común múltiplo, como si fueran prefijos de la misma. ¿Con esto qué ocurre? Sucede que se puede reescribir una fórmula alfa poniendo todos los cuantificadores al inicio de la fórmula, ¿vale? Y de esa manera, reescribiéndolo todo bien perfectamente con paréntesis para que no haya error, podemos tener una fórmula prenexa con la siguiente estructura, ¿no? Esto es, digamos que sería la fórmula universal de un cuantificador, ¿no? Entonces, siendo Q el cuantificador, sea universal, sea existencial, eso nos da igual. Entonces, Q sub 1, X sub 1, Q sub n, X sub n, de alfa a X sub 1, X sub n. Y se podría poner cuantificador universal de alfa alterisco para abreviar lo que es esta fórmula, ¿vale? Donde Q sub i queda o pertenecería tanto a cuantificador universal, cuantificador existencial, siendo la i mayor que n y menor que 1 o igual a 1, ¿vale? O también, de otra manera, ¿no? Una definición nueva. Si el orden de los cuantificadores de una fórmula alfa en el prefijo Q es primero cuantificadores universal y luego cuantificadores existenciales, la fórmula se dice que está en forma normal, ¿vale? Tiene una fórmula en forma normal, cuando el orden de los cuantificadores de una fórmula alfa con el prefijo Q es de esta manera. Es importante notar que m y n tienen que ser mayor o igual a 0. Bien. Bien, para estas definiciones, el prefijo a la izquierda de la fórmula alfa no haya por lo menos un cuantificador. Bien. Vemos aquí otro ejemplo, ¿no? Donde aparecen pues distintas variables, cuantificadores universales, cuantificadores existenciales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este caso lo que habría que hacer serían bloques,
¿no? Para ir clarificando, ir pues poniendo algo de luz, ¿no? Por ello se llama grado de tal fórmula, o grado de la fórmula, ¿a qué? Al número de capa de cadenas para todos de cuantificadores universales separadas por cadenas de cuantificadores existenciales. Es decir, nosotros, estas fórmulas tienen distintos grados. ¿Y qué nos va a dar el grado? Pues nos lo va a dar el número que llamamos capa, ¿no? Que son las cadenas separadas que podríamos hacer con el cuantificador universal. Porque lo que está claro es que hasta aquí afecta a todos, aquí afecta de una manera distinta y aquí afecta de otra manera distinta, ¿vale? En los cuantificadores. Entonces vemos que pues se ven afectados, son bloques, y esos grados de la fórmula va a depender el grado del número de capa. Por ejemplo, si capa fuera igual a 1, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una fórmula sencilla de grado 1, que es esta que veis aquí. Para todo elemento de grado 1 hasta el grado m existe un elemento 1, existe un elemento n de alfa. Bien. En general, tenemos también metateoremas sobre cuestiones importantes de notación, ¿vale? Que vamos a dejar de lado y vamos a enunciar simplemente dos resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Estos dos metateoremas, ¿vale? Toda fórmula del primer orden puede ser reescrita en forma prenexa, ¿vale? Recordad que la forma prenexa es esta que tenéis aquí, ¿vale? Entonces, todo elemento, toda fórmula de primer orden puede ser reescrita de una forma prenexa, ¿vale? Y otro metateorema es que toda fórmula del primer orden puede ser reescrita en forma normal, ¿vale? Son metateoremas que demostró Skolem y que por tanto nosotros no vamos a detenernos ahora en demostrar. Bien, según ejemplo anterior, una forma prenexa podría escribirse de esta manera. Para todo elemento x existe un elemento y tal que si p de x, entonces g de x y rxy o gz. ¿Vale? Es una manera de eliminar, de sacar los cuantificadores tanto universal como existencial fuera de la fórmula y poder trabajar sobre ellos más tranquilamente. Y aún así, z sigue libre. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué z sigue libre? Porque no está afectada por ningún cuantificador y el hecho de que, aunque estos estén aquí, no les afectan. ¿Por qué? Porque sabemos que cuantificador universal le afecta a la x y cuantificador existencial le afecta a la y, pero no hay ninguno que afecte a la z. Por eso decimos que la z sigue siendo su variable libre. Bien. Hay otro problema, que es el que vamos a ver ahora, que es el del orden de los cuantificadores. Es decir, ¿cómo se ordenan los cuantificadores? Bien, tenemos aquí dos subfórmulas. Para todo elemento x existe un y tal que rxy y existe un y para todo elemento x tal que rxy. Bien, aunque nos van a parecer muy similares, estas dos, son muy diferentes y nos ofrecen propiedades distintas. ¿Vale? Hay cuatro casos posibles en que se pueden combinar y relacionar la cuantificación de un predicado y con una relación a dos puestos. Deciros que tenemos aquí la rxy, que lo que está marcando es una relación entre la x y la y. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo decir, para todos los elementos x existe un y tal que la relación xy sea de esa manera, que decir, existe un y tal que para todos los elementos x, porque aquí se está diciendo algo distinto de lo que aquí se está diciendo. Vamos a ver estos cuatro posibles casos de cuantificador. El primero, que está afectado todo por el cuantificador universal, la x y la y. Entonces, para todo elemento x, para todo elemento y, rxy. Puede ser que solo la e sea la que tiene cuantificador existencial. Entonces, ya para todo elemento x existe un y tal que rxy. Puede ser que el que esté afectado por el cuantificador existencial no sea la y, sino la x. Y entonces existe una x para todo elemento y tal que rxy. O puede ser que las dos tengan el cuantificador existencial, existe una x, existe una y, ¿no? Esto pues pasa y no hay mayor problema. Son las cuatro formas posibles en que puede acontecer, ¿no? Bien, cuando estamos cuantificando distintas variables por el mismo cuantificador, como es el caso anterior, ¿no? El primero, donde veíamos que el cuantificador afecta a la x y a la y, pero es el mismo cuantificador universal, que lo vemos que daba en el primero y en el último caso, donde la x y la y estaban afectados por cuantificador existencial.
¿Qué es lo que ocurre? Que podemos cambiarlos de posición sin ningún problema. Podemos decir para todo x, para todo elemento x y para todo elemento y, pues decir para todo elemento y para todo elemento x, o incluso pues englobarlo de esta manera, ¿no? Para todo x y, sabiendo que aquí lo que nos está marcando es que se ve afectada tanto la x como la y. Y aquí igual, existe un x tal que existe un y, existe un y tal que existe un x, existe un x y, ¿vale? Porque ve que esto afecta a los dos. Ahora bien, cuando lo que acontece es que están afectadas por cuantificadores distintos, ¿vale? No podemos cambiarlos de proposición, porque nos jugamos mucho. De hecho, aquí vienen muchos de los errores en el campo lingüístico, ¿no? Cuando consideramos bidireccional, intercambiable, lo que no es, ¿vale? Lo que no es. Entonces, no es lícito, cuando están en diversos cuantificadores en distintas posiciones, no es lícito cambiarlos de posición. No podemos hacerlo, salvo que queramos cambiar el sentido, ¿no? Y cambiando consigo también todavía más si la R tiene un sentido distinto. Entonces, no es lo mismo decir para todo elemento X existe algún Y que decir existe algún Y para todo elemento X. No es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de que la R, que repito, R es una relación, ¿vale? La manera de relacionar se puede expresar así, se puede poner XRI, se puede poner de otra manera, ¿vale? Bien, entonces, imaginaos que la R fuera una expresión que quiere decir estar en contacto con. Entonces, esto es que X está en contacto con Y, ¿vale? Entonces, esta expresión, para todo elemento X existe un Y tal que RXY, se leería de la siguiente manera. Todo cuerpo, para todo elemento XY, está en contacto con algún cuerpo, ¿vale? Todo cuerpo X está en contacto con algún cuerpo. O también dicho de manera, para todo cuerpo X existe al menos un cuerpo Y con el que X está en contacto, ¿vale? Con el que X está en contacto. Bien. Bien, si vemos el siguiente ejemplo, ¿vale? Que veis que tenemos aquí más adelante, el número 3, ¿vale? Existe al menos un cuerpo, aquí faltaría una. Bien, este elemento 3, así como este día todo cuerpo está en contacto con algún cuerpo, la 3 querría significar algún cuerpo está en contacto con todos los cuerpos, o existe al menos un cuerpo Y que está en contacto con todos. Si os dais cuenta, no significa lo mismo. No es lo mismo decir que todo cuerpo está en contacto con un cuerpo que algún cuerpo está en contacto con algo. No es lo mismo decir que todos los seminaristas, poner por ejemplo que R fuera a rezar. No es lo mismo decir que todos los seminaristas están rezando en la capilla que decir alguien que está rezando en la capilla está en contacto con todos los seminaristas, está en la capilla con todos los seminaristas. No quiere decir lo mismo, quizás no se aprecie tanto con este ejemplo, pero es decir, no es lo mismo que cuantificado universal afecta a uno que afecta a otro, ni el orden. Lo mismo decir para todos existe alguno que existe alguno que para todos, ¿vale? Yo creo que eso, vamos, se entiende, y hay que buscaros algún ejemplo con la relación R, pues ahora mismo no se me viene en mente, pero que lo tengamos, o sea, yo creo que se capta bien la idea, ¿no? De que no es lo mismo que para todos existe alguno, que existe alguno que está en relación con todos. Bien. Por ejemplo, vemos que F, vamos a introducir una nueva variable, es un símbolo para hablar de la relación de filiación, ¿vale? Para hablar de la relación de filiación, es decir, que uno es hijo de. Bien, entonces, en este sentido, 2, ¿qué quiere decir? Que todos son hijos de alguien, ¿vale? Si fuera la relación de ser de hijo de, para todos los elementos son hijos de alguien. Mientras que esta tercera ya no dice para todos, entonces sería alguno es hijo de todos. No es lo mismo decir que todos son hijos de alguien, que es algo normal y natural, que decir alguno es hijo de todos, ¿vale? No es lo mismo. Son muy diversas, muy diversas. Bien, en general es válida la siguiente negación de equivalencia. No es lo mismo existe lo que fuera para todo que para todo existe alguno, ¿vale? De esta manera es crucial la precisión formal de la sintaxis nuestra,
de la fórmula reflejo de la estructura lógica de la proposición que está expresando y que de esta manera nos ayuda a evitar confusiones de sentido o sin sentido. Bien, las fórmulas cuantificadas pueden considerarse como verdaderas proposiciones. Esto es importante, ¿no? Las fórmulas cuantificadas las podemos considerar como verdaderas proposiciones y no únicamente funciones proposicionales, porque les podemos dar valores de verdad. Aunque pueda resultarnos un tanto complejo, que no es tan fácil como lo anterior, vamos a ver que también la lógica de predicados se puede ver afectada por elementos que nos hablan de proposiciones, ¿no? Se puede decir valores de verdad. Entonces, a pesar de que la fórmula estén presentes signos de variables, esas variables se encuentran vinculadas, unidas, y por ello no son solamente variables, ¿vale? Esto quiere decir que aunque una variable tenga delante un cuantificador, sea universal, sea existencial, primero no es una variable libre, es una variable vinculada, pero aún así se le puede dar un valor de verdad. Lo que requiere esto, al estar cuantificado, es de una interpretación, ¿vale? Es una interpretación. Entonces, la función semántica de los cuantificadores es la de definir el dominio de satisfacibilidad de un determinado predicado. Es decir, lo nuestro, nuestra función, es definir dónde se hace real, dónde se hace verdadera este determinado predicado, ¿no? Los elementos que hacen verdadero a un determinado predicado. Y que no son verdaderas solo para uno o para varios individuos concretos, ¿vale? Sino para algunos. Por eso yo el cuantificador existencial lo puedo escribir de esta manera. Para todo elemento X, esto aquí tiene que tener un error el libro de impresión, porque no es, estamos hablando de cuantificador existencial, no es el cuantificador universal este que veis aquí. Aquí debería de ir una E al revés, ¿vale? Existe algún X para que phi de X, y vale a decir phi de A, o phi de B, o phi de C, se puede reescribir de esta manera, ¿vale? Y en el caso aquí sí, cuantificador universal para todos, ¿vale? Se puede reescribir de PA, PB, PB y PC, es decir, si es para todos, todos tienen que tener esa propiedad. Si es para algunos, pues este la puede tener, o este otro, porque todos no la pueden tener. Entonces tendríamos un cuantificador universal. Los individuos genéricos, que están denotados por una variable terminal, X, Y, Z, etc., de una determinada colección, o clase o conjunto en lógica, género, especie en ontología, lo podemos ver en este argumento, ¿no? Para todo elemento X, C de X, si C de X, entonces A de X. Y existe un X tal que C de X y G de X, entonces para todo elemento X, G de X, entonces A de X, ¿no? Esta es una formalización de un enunciado donde tenemos por un lado la C, que significa los coli, que sabéis que es una raza de perros, la A, que significa ser afectuosos, ¿vale? Y la G, que dentro de este ejemplo simboliza ser perro guardián. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta expresión que tenemos aquí formalizada? Nos quiere decir que todos los colis son afectuosos, es decir, para todo elemento X, si X es coli, entonces X es afectuoso. Algunos coli, ¿vale? Algunos coli, existe algún X tal que C de X y algún X que es coli, son perros guardianes, que quiere decir, es una cópula, es una unión, y que haciéndose referencia a una propiedad que es ser guardián G de X. La conclusión es que para todos los perros guardianes son afectuosos, ¿vale? Bien, pues esta expresión que vemos aquí, es decir, todos los colis son afectuosos, algún coli son perro guardián, luego los perros guardianes son afectuosos. Pues evidentemente esta proposición no es siempre verdadera. Existe el caso de perros guardianes pues que no son afectuosos, que te ladran, y eso ¿cómo se corrige o cómo se ve? Bueno, se podrían hacer tablas de verdad, dando variable terminal a cada valor, ¿vale? Por ejemplo, si sustituimos la X por A, ¿no? Pues si C de A, entonces A de A, ¿vale? Vemos que está siempre verdadera. Pero si tuviéramos dos individuos, ¿vale? No solo uno, sino dos individuos, caería en falsedad. Por ejemplo, si C de A, A de A y C de B, A de B,
y CDA es GDA o CDB GDB, entonces GDA ADA y GDB BAB, ¿no? Es decir, vemos de esta manera cómo se verifican y cómo están estas fórmulas a dos individuos caen de manera distinta, ¿no? No es verdadera siempre, sería falsa para estos casos, ¿no? Para CDA, AA, GA, GB, 1 y CB, AB, 0. Es decir, si esto lo sustituyéramos, hiciéramos tablas de verdad, como estamos acostumbrados a hacer nosotros, ¿no? En clase y tal, con unos y cero, veríamos que pasaría lo mismo, que en base a unos y ceros, pues las podremos obtener de esta manera, ¿vale? Entonces, esto aquí, como es un único individuo, pues oye, si yo tengo concretamente el coli del que yo estoy hablando, ¿vale? Cumple estas funciones, pues ya está. Pero si resulta que junto a mi coli con otro coli, pues no tiene por qué ser los dos afectuosos y ser los dos perros guardianes, ¿vale? Esto es lo que nos está diciendo. Y diréis, bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo a dos individuos? Hombre, porque estamos cuantificando, ¿vale? Tenemos el cuantificador, tanto universal como existencial. Bien, para cuantificar, y esto es también importante, para cuantificar hay que seguir una serie de reglas. No vale que yo cuantifique como a mí me venga en gana, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Tomar la parte como el todo. Eso es un error. Es decir, no, tú no puedes tomar la parte como el todo. Que haya algún cura pederasta no quiere decir que todos los curas sean pederastas. Que haya habido algún papa sinvergüenza no quiere decir que todos los papas sean sinvergüenzas. Pues, ¿a qué se deben todas esas expresiones que en nuestro lenguaje común estamos acostumbrados a escuchar, a ver y padecer? A que no se cumplen las reglas de cuantificación, ¿vale? Que se tienen que seguir, ¿vale? Entonces, es importante saber y conocer cuáles son las reglas de cuantificación para, evidentemente, pues evitar problemas y que nuestra universalización sea lo más perfecta posible, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas de cuantificación? Bueno, pues son 4, ¿vale? Que nos van a ayudar a pasar de proposiciones atómicas de cálculo de predicados, es decir, de un único elemento, a proposiciones moleculares, es decir, de varios elementos. Pasar de decir el hombre es mortal a decir para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos o cuáles son las reglas de cuantificación? Las tenemos aquí. La primera, la ejemplificación universal, que se traduce por las letras EU, ¿vale? Son las iniciales de ejemplificación y de universal. La ejemplificación universal, ¿qué nos dice? Para todo elemento ni, phi de ni, entonces phi de alfa, ¿vale? Esa es la ejemplificación universal. Vamos a darle un ejemplo. De esto conocemos todos los elementos, ¿no? Universal, un predicado, la condicional, aplicación material y la del metalenguaje. Entonces, quiere decir, para todo elemento X, si H de X, si X tiene la propiedad H, entonces X tiene la propiedad M. Pero por lo tanto, si A tiene la propiedad H, entonces A es M. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto quiere decir, si todos los hombres son mortales, entonces es verdadero que si Antonio es hombre, Antonio es mortal, ¿vale? Esa es la ejemplificación universal. Una fórmula verdadera para todo un universo de discurso permite la ejemplificación de casos particulares. Y yo soy capaz de, si esta regla verdaderamente es universal, este caso particular se ve afectada por la misma. Si todos los seminaristas tienen que vivir en el seminario, todos tienen que vivir en el seminario. Oye, fulanito, pues no, o dicho de una manera burda y vulgar, o jugamos todos o pinchamos la pelota, ¿no? Eso es la ejemplificación universal, ¿vale? Cuando se permite la ejemplificación de casos particulares. Otra regla de cuantificación, la generalización universal, GEU. Phi de W, entonces es verdadero que para todo ni, phi de ni. Por ejemplo, si h de i, entonces m de i hace verdadero que para todo elemento x saque x de h, entonces m de x. ¿Vale? Si un nombre cualquiera es mortal, porque hemos dicho que tanto la x como la y como la z no se refiere a un objeto concreto, ¿no? Sino común, ¿vale? Entonces, si un hombre cualquiera es mortal, entonces es verdad que todos los hombres son mortales, ¿vale? Esa es la generalización universal. Es decir, una fórmula verdadera para un valor arbitrario
sobre el cual no se han producido condiciones demasiado específicas, permite generalizar el resultado. Este que seguimos normalmente en el campo de la ciencia. Oye, a este le pasa esto, todos los elementos que goza esta especie, pues lo tienen esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si un virus provoca una determinada enfermedad, pues todas las personas que tengan ese virus van a tener esas enfermedades. Si el cianuro es mortal para Pedro, pues para todos los hombres que beban cianuro pues van a morir. ¿No? Eso es la generalización universal, es decir, el yo poder universalizar, ¿no? Partiendo de un caso particular. Bien, vamos ahora con otra tercera regla de cuantificación, que es la ejemplificación existencial. ¿Vale? Vamos a tener, quedan ya poco tiempo, terminamos de ver las 4 reglas y pasamos al tema siguiente. La explicación universal. Dicho de manera, ¿no? Existe un ni phi de ni tal que hace verdadero phi de alfa, ¿no? Para un alfa y un ni que sean distintos y sin ocurrencia precedente. Por ejemplo, existe un x tal que h de x y v de x, entonces h de a y v de a. Vamos a ver, por ejemplo. Si existen hombres viciosos, ¿vale? Entonces es verdadero, ¿vale? Si existen hombres que además tienen la propiedad de ser viciosos, entonces es verdadero que Antonio es hombre y es vicioso, ¿vale? Esto nos permite la ejemplificación de al menos un caso, pero no de todos. Es decir, no por el hecho de ser hombre, pues ya se va a ser vicioso. Daos cuenta el error que subyace también a la ley de ideología de género que viola esta ley de ejemplificación existencial, donde por el hecho de ser hombre se criminaliza. Como hay algún hombre que pega a su mujer, entonces todo hombre va a pegar a su mujer. Es verdad que existen hombres y que pegan a las mujeres. Pero eso no es verdad, eso no hace verdadero que si Antonio es hombre, Antonio va a pegar a su mujer. ¿Vale? Eso es lo que hace la ejemplificación existencial, ¿no? Una fórmula verdadera para cualquier genérico permite al menos una ejemplificación universal, al menos una, pero no para todos, ¿vale? Que es el error de la ley. Y luego la generalización existencial, ¿vale? Phi de alfa, entonces es verdadero que existe un ni phi de ni, donde ni es un símbolo cualquier individual y alfa un individuo elegido arbitrariamente. Por ejemplo, P de A hace verdadero que existe un X tal que P de X. Si Antonio piensa, pues quiere decir que existe al menos un elemento que piensa. Esto es válido, es una fórmula verdadera que permite una generalización existencial. Si Antonio piensa, quiere decir que al menos hay un elemento que piense, ¿vale? Si algún alumno de lógica de primero atiende las clases, quiere decir que al menos hay uno que atiende las clases, ¿vale? Bien, evidentemente todas estas reglas nos permiten algunos desarrollos intelectuales importantes, que son propios del pensamiento clásico y que nos ayudan a ponernos en camino ante una gran cuestión, que es la cuestión ontológica, como veremos más adelante. Evidentemente habría que centrarse mucho en la noción de existencia, que significa existir dentro del contexto formal, pero no nos vamos a detener de momento en este campo, porque lo veremos más adelante. Vamos a ver un caso, un ejemplo de la generación universal. No es un principio que, como se le llama Galván, es creativo. ¿Por qué decimos que es creativo? Porque amplía el conocimiento, ¿no? Me da nuevos elementos con los cuales yo hasta entonces pues no gozaba, no los tenía. Es infinitario y permite pasar de una afirmación singular sobre un determinado objeto genérico a una afirmación que vale para todos los objetos, para los cuales phi es verdadera, ¿vale? Donde ese para todos es, al menos potencialmente, infinito y donde no se tiene que dar una universalización caso por caso, que este es otro de los errores y de las falacias que vimos en su momento, ¿no? Que hay que detallar para poder decir que algo es verdadero, tengo que saber todos los elementos que hay. Entonces, para saber que todos los hombres son mortales, yo tenía que corroborar que todos los hombres sean mortales. Pues no, eso es una falacia, porque nos hace creer que ampliar conocimiento es enumerar todos los casos. Y no, entonces, si tú enumeras, no estás ampliando conocimiento, simplemente estás enumerando, estás diciendo pues, lo que tú ves, pero no quiere decir que por eso ya sean verdaderos, ¿no? La legitimidad para pasar ese paso de un individual a universal viene dada al no tomar por hipótesis enunciados demasiados particulares sobre objetos demasiado individualizados. Es decir, no decimos si Antonio es mortal, todos los hombres son mortales, sino que si un hombre cualquiera es mortal, entonces todos los hombres son mortales. Vemos también otro principio fuerte de la generación existencial, ¿no? Que parece disminuir la riqueza semántica de ciertas afirmaciones, pero no es así.
sino que la abstracción implícita que cae en ese principio cae en un riesgo de que puedan perderse informaciones pues, importantes, ¿no? Y lo mismo ocurriría con la ejemplificación existencial, ¿vale? Que tenéis aquí otro ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo ahora mismo aquí en los apuntes de sintaxis, no sin antes detenernos en esta nota que tenemos aquí en la 21, con la cual vamos a terminar. No, dice lo siguiente: la riqueza de informaciones a la que nos referimos no puede intuir y modalizando el enunciado y preguntándonos, ¿habrá un modo de pensar de Antonio que es solo suyo, que lo diferencia de tantos otros individuos concretos y que por ello realiza la actividad de pensar de un modo único y particular? La respuesta es sí, este modo no resulta simplificado y perdido en la generalización. Bien, lo dejamos aquí y seguimos a la acción siguiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculada Corazón de María, en nuestra salvación, San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, siempre la concebida.